día en el que comenzaba la investidura fallida de Núñez Feijóo. Una investidura en la que el discurso de Núñez Feijóo ha tenido momentos brillantes y otros que revelan el problema que sigue teniendo Feijóo y toda esa gente que a mí personalmente daba la sensación de que esto fuese una investidura más, de que en España pues simplemente estamos asistiendo a ese turnismo que durante tantos años ha caracterizado a nuestro país. Ahora gobiernas tú, ahora gobierno yo. Pero es que esto no es una investidura más. Es que la investidura fallida de Feijóo lo que va a decantar es que Pedro Sánchez va a gobernar con los enemigos de la nación española. Y esto es una diferencia sustancial. No es que nos vayan a subir más los impuestos, sino que la España que conocemos está muriendo. Se hacían muchas referencias en el discurso de Feijóo a la transición, que ciertamente, y uno cuando ahora, pues sí, puede decir, no, esto se hizo mal, pero en realidad, cuando uno lo analiza, tuvo más luces que sombras. Se hacían muchas referencias a la Constitución, pero se olvida que la Constitución es precisamente lo que no cumple el Partido Socialista, lo que incumple sistemáticamente Pedro Sánchez, y además tiene de su lado al Tribunal Constitucional. Parece que aquí no va a pasar nada, que esto va a ser un gobierno progresista 4 años más y ya está. Y parece que algunos no se quieren enterar de lo que estamos viviendo, y es un cambio de régimen. Un cambio de régimen que ahora pasa por destrozar la unidad nacional, pasa por acabar con la Constitución. Pero ya les puedo adelantar cuáles son los próximos capítulos. El próximo será reformar la Constitución de 1978 porque viene heredada del franquismo y porque es antigua. Y que eso no puede ser. Que necesitamos un proceso constituyente. Y en ese proceso constituyente, por supuesto, que se incluirá acabar con las monarquías en España. El rey será el último bastión, será el último en caer. La justicia ya ha caído. El Constitucional dirá que lo de la amnistía, sí, claro, sí, esto es fenomenal. Y si todo lo dejamos en manos de la legalidad o lo que dice el Tribunal Constitucional, entonces haremos como que no pasa nada. Y sí que pasa. La España que conocemos está muriendo. Y la amnistía supondrá su final. El inicio de un nuevo régimen liderado por Pedro Sánchez. Por ese autócrata que por supuesto no se detendrá ahí. Y que acabará poniendo el objetivo en el rey. No tengan la más mínima duda. Pues en los discursos de hoy parecía que esto se olvidaba, dejando imágenes incluso grotescas. En la situación en la que está España, no se puede, como estaba Cuca Gamarra y todos estos palmeros que hay en los partidos políticos, estar de risa, sonriendo, aplaudiendo. Se puede aplaudir de forma solemne, no de cachondeo. Está bien hacer la pelota al jefe. Ya sabemos qué es lo que más les gusta hacer, que sería de Cuca Gamarra, si no supiese hacer eso. Pero hoy no era el día de las risas. Y desgraciadamente ha habido muchas. Estas son algunas de las cosas que decía Núñez Feijóo. Lo que les planteo no es ahondar en la división de España en dos, sino trabajar en una sociedad más inclusiva desde todos los puntos de vista. Y hay un amplio margen sin necesidad de generar nuevas desigualdades. Les pondré algún ejemplo. La igualdad de oportunidades no está blindada si más de una cuarta parte de la población vive en riesgo de pobreza. Y es que este gobierno ha traído más de 500.000 nuevos pobres a España. La igualdad entre hombres y mujeres no mejora si la violencia machista es creciente y, por desgracia, en su forma más extrema, como lo está siendo este año. La igualdad intergeneracional no existe si los jóvenes tienen peores expectativas que sus padres, como ocurre en la actualidad. Les confieso que ser gallego es mi forma de ser español. Y sé perfectamente que hay otras, por procedencia y por experiencia. Nada tiene que explicarme que hay diferentes sensibilidades ideológicas o territoriales. Nadie tiene que explicarme que hay varios idiomas, porque yo tengo 2. Y valoro todos los idiomas de España. Sé que España es diversa, se lo aseguro. Pero con igual claridad digo que estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán. Harto de imposiciones de todo tipo.
lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral. En lo que de mí dependa, España será siempre una nación de ciudadanos libres e iguales. Se podría aplicar el cuento Núñez Feijóo cuando habla de esas imposiciones lingüísticas, las que él ha aplicado en Galicia. El discurso estaría muy bien si luego viésemos que los hechos corresponden a lo que se dice. Una España de ciudadanos libres e iguales. Que se aplique el cuento. Que se aplique el cuento, porque ciertamente no es lo que ha defendido Núñez Feijóo. Ni tampoco el Partido Popular acomplejado que en muchísimas comunidades autónomas, especialmente las que tienen dos lenguas, el español y, por ejemplo, les hablo del caso particular de la Comunidad Valenciana. Los que empezaron con las imposiciones lingüísticas fue el Partido Popular, con los requisitos de que usted tiene que hablar valenciano si quiere trabajar en el sector público. ¿Eso es un país de libres e iguales? Lo cierto es que no. Estaría bien que el discurso Feijóo lo asumiese y que los hechos le diesen la razón. No como ocurre ahora, que por el contrario se lo quitan. ¿Y que España es diversa? Hombre, todos los países son diversos. Todos. ¿Diferentes ideologías? Claro que sí. Y así tiene que ser. En los que no hay diversidad, o al menos no se manifiesta, son países estilo Corea del Norte. Que incluso esa diversidad existe. Por supuesto que hay diferentes pensamientos ideológicos, pero que no se pueden expresar, que ese es el punto. Y no debe olvidar el señor Núñez Feijóo que el que está enfrente, el que le va a impedir ser presidente del gobierno, el que va a hacerse con el poder el señor Sánchez, si cree que ahora está muy entretenido con Vox llamándolos ultraderecha, recuerde que al Partido Popular, antes de que existiese Vox, le llamaban facha. Le hacían la vida imposible. Parece que no se acuerdan de esto, que no se enteran de nada. Y prueba de ello es esto que decía Feijóo. Quiero dirigirme para finalizar al segundo partido de la Cámara, al Partido Socialista. No es el segundo, es el segundo. A mí me parece una anomalía la incomunicación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo digo abiertamente, es lo que he pensado siempre. Sería lo lógico en democracia para los grandes acuerdos que los dos partidos que han alternado en el gobierno de España se entiendan. Sigue intentando hablar, no sabemos muy bien qué, con el Partido Socialista. Es el rollo de siempre. Es una anomalía, dice. No, hombre, no. Si no hubiese diferencias, entonces no estaríamos en una democracia. O dice, no el consenso. ¿El consenso para qué? ¿O es que acaso el Partido Popular comparte los posturas del Partido Socialista? Porque entonces que lo digan. Y que se aglutinen en una única marca. Está dispuesto a hablar con Sánchez, que está pactando con el brazo político que asesinaba a los compañeros de partido del Partido Popular, de Núñez Feijóo, que está pactando con un prófugo de la justicia, que va a acabar con la España que conocemos. ¿Con eso quieres hablar de qué? Siguen con ese rollo maniqueo de buscar el centro. Ese viaje al centro que nunca concluye. Y que al final deja abonado el campo para que el Partido Socialista haga y deshaga. Se enfrascaba en una discusión con Abascal, un ejemplo muy claro, sobre esto de los pinganillos en el Congreso. Decía que, hombre, que en el Congreso de los Diputados no le parecía bien, pero que en el Senado quizás sí. La indefinición más absoluta. ¿Usted está con España, con su unidad, con la libertad de los españoles o, por el contrario, está con Sánchez? ¿Quiere pactar con ellos? ¿Quiere negociar con ellos? ¿El qué? ¿Cómo destrozamos la nación? Si se cumplen los plazos, si lo hacemos de forma legal, si los recursos se someten a votación o no. ¿De qué quiere usted hablar con Sánchez? No se enteran de nada, o más bien no se quieren enterar. Se creen que esto es una cuestión de exageración y quizá, bueno, seguramente estarán pensando si gobierna Sánchez, con toda esta tropa va a ser tal el desastre que ya llegaremos nosotros al poder. Parece que estas pasadas elecciones no les ha servido de nada. Sin convicciones firmes y siempre plegados a ver qué nos dirán.
a ver qué escriben de nosotros, a ver qué dicen de nosotros los que nunca nos van a votar. En eso parece que está Feijóo. Y en el esperpento de hoy había pues un candidato, Sánchez no ha salido. Entonces ha dicho, a ver, Pachi López, pero claro, Pachi López, en fin, ya sabemos que justo para pasar el día. Pero ha tenido a bien poner a Óscar Puente, que representa muy bien lo que es el sanchismo. Mediocre, maleducado, vulgar, zafio, burdo. Y salía y decía lo siguiente. Ahora, explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador, ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? O a Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo, o Emilio Sáez a ser alcalde de Albacete, o Guillermo Fernández Vara a ser presidente de Extremadura, o Ángel Víctor a ser presidente de Canarias. ¿Pero qué le hace a usted de mejor derecho que a mí? A tener cuajo para erigirse en defensor de la igualdad siendo alguien que no tiene suficiente ¿con cuánto? 5.000, 6.000, que tiene que complementarlos con otros 2.000, 3.000, mientras se opone a que un trabajador que hace 40 horas a la semana cobre al menos 1.000 euros, que tiene que conformarse con 700. Como no se hablaba de lo importante, pues salía este tipo de debates y estas réplicas populistas típicas de la izquierda. ¿A que Óscar Puente no dona parte de su sueldo? Seguro que no. Cobra más, de 1.000 euros. Bastante más. Y luego la estupidez esta de Feijóo, que en campaña electoral repetía continuamente que gobierne la lista más votada. Oiga, ¿por qué? Pues hasta Óscar Puente, que es, en fin, lo que es, sabe perfectamente que eso es injusto. Y les pongo un ejemplo. En Extremadura, u otro caso que podemos ver cuando empezó a gobernar en la primera legislatura Isabel Díaz Ayuso. No había ganado las elecciones. O en tantos otros municipios en los que el PP no es la lista más votada y con el apoyo de Vox suman más que el resto. Eso es lo lógico. Pero como aquí alguien le dijo, esto es una idea estupenda, decir que gobierna la lista más votada y encima se creían que iban a sacar 160 diputados, esto es ya el escenario, estaban pensando en cómo conseguimos evitar que entre Vox en el gobierno. Entonces, si sacamos 160 y entonces vendemos la lista más votada, se abstiene el PSOE, entonces Vox así no nos presiona y podemos hacer la agenda del Partido Socialista sin que tengamos a Vox dándonos morcilla. Ese era el plan. Y por eso esa estupidez que hemos denunciado en numerosas ocasiones por parte de Feijóo, que replicaba de esta manera al ver que Sánchez no se dignaba ni a salir a la tribuna. Señor Sánchez, usted me pedía 6 debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Un momento, señor. Señores diputados y señoras diputadas, aquí venimos a debatir, venimos a escucharnos, venimos a escuchar un programa que está presentando el candidato Feijóo y que estamos en un debate. No aceptaré ningún insulto y he oído insultos al presidente del gobierno en funciones. Gritaba la bancada del PP, cobarde, cobarde, a Sánchez. Ya podría mostrar esa fortaleza en otros ámbitos, no solo en el Congreso, que es ahí donde además se suelen caldear. Es curioso. El PP en el Congreso muestra una actitud que luego, ni en los medios de comunicación, ni en sus programas electorales, ni en los mítines, ahí es todo que no me digan nada. En el Congreso se viene arriba. Debe ser terrible ser un diputado del Partido Popular continuamente reprimiendo realmente lo que piensas. Y con ese bienquedismo continuo. Debe ser, de verdad, muy terrible vivir en esas conciencias. Luego salía
Armengol, que ha empezado, que no les he puesto el corte, pero ha empezado diciendo buenos días a todos y a todos. Claro, la estupidez ya desde el primer segundo. Quería decir a todas y a todos, pero ha dicho a todos y a todos. Ni para eso valen. Pero ¿y qué pasa con los insultos que recibe Vox continuamente? O incluso con los insultos que ha recibido hoy el propio Núñez Feijóo. Ahí no se ponía tan estupenda. Porque claro, aquí no se puede insultar al autócrata, al líder de la secta, el intocable, a Pedro Sánchez. Y esto va a ser una constante. Mientras estaban casi de celebración en el Partido Popular, aplaudiendo sin cesar a Núñez Feijóo, aplaudiendo el fracaso. Abascal decía lo siguiente. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones, directamente prohibiría las cerraduras. Si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de traficantes de órganos, les daría la dirección del Instituto Anatómico Forense. Y no hace falta decirlo, si al señor Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de violadores y pederastas, pues directamente tendría el voto en agradecimiento a la ley del sí es sí, que tanto les ha beneficiado. Real. Lo que están viviendo es un espejismo. Yo sé que ahora están ustedes muy ufanos, muy satisfechos, chantajeando a España, porque un político sin escrúpulos se la quiere entregar a cambio de un sillón. Se sienten ustedes protagonistas porque un personaje ridículo que vive fugado en un chalet en Waterloo presume de poner y quitar presidentes, olvidando que fue España entera quien le desalojó del sillón cuando se atrevió a desafiarla. Ahora creen ustedes que las tornas han cambiado y que la aritmética parlamentaria les da una nueva oportunidad para sus aventuras ilegales. Por supuesto, su coalición con el señor Sánchez hará un grave daño a las instituciones españolas, el daño que ustedes quieren hacer. Hará un grave daño a la convivencia, el daño que ustedes quieren hacer, y un grave daño a la economía española, a la que ustedes quieren dañar. Pero sus últimos objetivos, sus repúblicas soñadas, no llegarán jamás. Pues esto es lo que decía Abascal, que bueno, empezaba dando palos al PP y luego se ponía a hablar de cuestiones que sinceramente hoy no eran relevantes. Pero es el que tiene claro qué es lo que tenemos enfrente. Que no se puede negociar nada con el PSOE, que no se puede dialogar nada. Acepten que el PSOE, desde hace muchos años, esto ya lo empezó el PSC. Es que ya lo empezó el PSC. Son los aliados que necesitan los secesionistas para acabar con España. El PSC lo hizo. Los cordones sanitarios que ahora aplican a Vox y que el PP se pone estupendo, que recuerden que a ellos le hacían exactamente lo mismo en Cataluña. No hace tantos años. Pero no se quieren enterar de nada. Y lo que tenemos por delante, señores, es el fin de la España que conocemos. Y no es exagerado decir esto. Y que los próximos capítulos serán, bueno, que la Constitución y el rey. Y Sánchez jefe de Estado. Y nos cambiarán los euros para que salga su rostro. Es lo que más le gustaría. Y su mujer, Begoña Gómez, pues no sé, las monedas de céntimos, algo de esto. Esto es a lo que vamos. Y hay que tener en cuenta quién es Pedro Sánchez. Un tipo sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder. Y si se creen que la Constitución o la legalidad va a impedirlo, es no entender de qué va el asunto. ¿No ha impedido otras tantas tropelías? ¿Va a impedir esta? Por supuesto que no. Y solo lo puede parar la sociedad civil. Pero para eso se necesita tener a alguien que los represente, a alguien que los movilice. Y eso solo por hacer los partidos políticos. Las fundaciones están muy bien, los think tanks están muy bien, los medios de comunicación, un canal de YouTube, lo que ustedes quieran. Pero son los partidos políticos los que tienen esa obligación y ese deber. Así que más vale que se pongan las pilas. Porque esto no va de un gobierno de 4 años de Sánchez más. No, va del fin de la España que conocemos. ¡Comenzamos!